Factores de inestabilidad económica. Grupo 63, curso Macroeconomía de la UNAD. Política pública en situación de COVID. ¿Por qué razón la caída de los precios del petróleo y el carbón afectan el déficit fiscal del país? Lo primero que debemos tener claro es que el déficit fiscal se origina en la economía de un país cuando en un gobierno nacional los gastos son mayores que los ingresos. Teniendo en cuenta esto, podemos expresar que la caída de los precios del petróleo afecta el déficit fiscal, puesto que perjudica notablemente los ingresos del Estado a través de los ingresos tributarios, el pago de dividendos de la empresa petrolera y el pago de regalías. La empresa petrolera nacional cancela dividendos y regalías al gobierno y según lo presupuestado por los ingresos presupuestales se reducen 400.000 millones de pesos al año por cada dólar que reduce el peso del petróleo, de los cuales 150.000 millones son ingresos tributarios y 217.000 millones son ingresos por dividendos. Ecopetrol prevé una disminución de los ingresos de 12,1 billones de pesos debido a la caída del precio del petróleo y una caída de la producción de 35.000 barriles diarios con proporción del PIB anual. Esto representa una caída del 1,2%. El déficit fiscal afecta la tasa de cambio y produce un incremento en la inflación, lo que ha llevado al gobierno a replantear el presupuesto nacional para hacer frente a esta situación y adelantar estrategias que permitan mitigar el impacto económico que se ha generado a raíz de los diversos factores económicos. Estrategias que se han traducido en un incremento en el nivel de gastos. Acorde a la lectura, el Banco de la República ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimiento entre 1 y 3 años por 10 billones de pesos. Explique determinando qué herramientas de política monetaria se emplearon. ¿Cuál es el fin de esta medida? El Banco de la República, con el fin de contrarrestar el fuerte impacto al inicio de la pandemia, toma esta opción para fortalecer y ayudar a las pequeñas, medianas y grandes empresas y de esta manera nivelar también la economía de todo un país para evitar que la tasa de desempleo se incrementara de forma preocupante y a la vez la pobreza. De igual forma, el objetivo principal es reducir sus costos financieros. Asimismo, se emplearon políticas monetarias como la reducción de la tasa de interés a causa del préstamo que hace el Banco Central al Banco de la República con una baja inflación, permitiendo tomar nuevas medidas financieras para mantener una estabilidad económica. Por eso el Banco de la República toma la decisión de bajar sus tasas de interés escalonadamente desde 4,5% hasta el 3,5%, esperando que la reactivación de la economía sea positiva para el patrimonio del país. ¿Por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de este organismo? Explique. La opción de financiamiento para el gobierno es el préstamo directo de dinero por parte del Banco Central. Esta estrategia es usualmente mal vista por los mercados porque atenta contra la independencia del Banco Central y puede resultar en espirales de inflación que harán más daño en el largo plazo. Ya hemos visto sus efectos devastadores en países vecinos, pero estos no son tiempos normales. Existen tiempos de deflación y los capitales han ido a activos más seguros, haciendo el endeudamiento más costoso. Por lo tanto, en estos momentos el señoreaje se vuelve una opción a considerar como recurso de última instancia. Hasta ahora, el Reino Unido ha sido el único país que ha recorrido a esta estrategia. Para que Colombia tome esta decisión,
Es importante que más países desarrollados acudan a ella. De lo contrario, los mercados internacionales podrán perder confianza en las instituciones monetarias. El tema de carácter fiscal de la inflación y de la economía monetaria, es abarcado seguidamente junto con un balance de los resultados de la inflación y el crecimiento económico que ha tenido la política monetaria del Banco de la República. Se concluye aceptando que la independencia del Banco Central Colombiano es real pero ilimitada. Explica en qué consiste la regla fiscal. La regla fiscal es una ley que se creó en el 2011 y empezó a regir en el 2012. Consiste en imponer una restricción a largo plazo en la política fiscal, y esto lo hace a través de límites en los presupuestos y para contener el gasto en exceso, particularmente en los buenos tiempos, a fin de garantizar responsabilidad fiscal y el sostenimiento de la deuda que tiene Colombia con otros países. Es una forma de obtener recursos. Por ejemplo, cuando los gastos del Estado colombiano son superiores a los ingresos que tiene, se puede recurrir a esta deuda para el gobierno garantizar esta sostenibilidad de las finanzas. Esto es fundamental para una buena estabilidad macroeconómica y para generar disciplina en las finanzas públicas y no desbalancear el presupuesto para que los gastos no sean mayores a los ingresos. Bueno, ¿qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y el largo plazo? En primera instancia, se hace necesario recordar que la deuda pública es el balance a las cuentas del Estado. En términos nuestros, es un apunte contable de deudas que el Estado haya tenido que pedir dinero prestado a un tercero y este se lo tiene que devolver en un lapso de tiempo. En esta medida, cabe recordar que para el año 2019 la deuda del país cerró en 50,2% respecto al PIB. Para este año, la deuda colombiana se encuentra en el 60%, lo que indica que la deuda es más alta, ya que se ha visto en la ardua tarea de atender la actual emergencia. Partiendo de este enfoque, podemos decir que el país podrá ser afectado en tema de inversión en los siguientes meses. También encontramos que un efecto secundario es que si el país se endeuda más, tendría mayor dificultad para poder acceder al crédito internacional. Es decir, si el país accede a esos créditos y los utiliza en gastos corrientes, pues seguramente en los próximos años el presupuesto general de la nación se verá muy afectado en términos de servicio a la deuda para tener que pagar esos recursos. En términos generales, podríamos decir que a corto plazo los niveles de ingreso aumentarán porque la rigidez de los salarios y los precios suele llevar al uso de factores de producción para modificar la demanda, mientras que a largo plazo la política fiscal afecta la regla nacional al modificar la oferta de factores de producción. Como se menciona anteriormente, la deuda pública puede generar un impacto en la economía, en la política monetaria, pues los impuestos recaudados a través del servicio de la deuda pueden generar ineficiencia respecto a que la economía sea más vulnerable a crisis internacionales de confianza o debilitamiento de la política. Muchísimas gracias.